Bien, como lo habíamos anunciado, ya está aquí en los estudios Ana Olivera, la intendente de Montevideo y además futura prosecretaria de Desarrollo Social. ¿Cómo le va, intendenta? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto. La verdad que no había estado aquí. No había venido todavía. No. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ana, ¿cómo evalúa su gestión al frente de la intendencia? Bueno, en primer lugar, creo que mayoritariamente hemos cumplido el compromiso con los montevideanos, que me parece que esa es la primera evaluación que tenemos que hacer. O sea, nosotros hemos trabajado todo este tiempo, año a año, comparándonos con lo que le dijimos a los ciudadanos que íbamos a hacer. Si me preguntás en qué porcentaje, yo diría que en un 90%. Es decir, analizando parte por parte del programa, en algunas cosas hicimos mucho más de lo que pensábamos hacer, porque también la vida te exige cosas que no planificaste. En otras cosas que eran muy críticas para nosotros y que sabíamos que nos iba a llevar un tiempo, dimos vuelta a la página. Me refiero al tema de la limpieza de Montevideo. En el primer tema que dimos vuelta a la página fue en la disposición final de residuos. ¿Qué significa dimos vuelta a la página? Eso quiere decir que ya no es la tapa de los diarios. Eso quiere decir que la recolección se cumple y bien. Eso quiere decir que tenemos un equipamiento moderno, nuevo. Eso quiere decir que tenemos un sitio de disposición final de residuos que es un sitio de verdad y que tiene vida, en el peor de los casos, por 7 años más, en el mejor por 11. Eso quiere decir que capturamos el biogás, quemamos el gas metano y contribuimos a disminuir el efecto invernadero. Eso quiere decir que tenemos más barrido en Montevideo del que teníamos cuando asumimos, y hay zonas de Montevideo que nunca se habían barrido, o hacía muchísimos años que no hacían, que hoy se hace. O sea, que tenemos un equipamiento que nos permite hacerlo, que hemos comenzado a clasificar en origen, que tenemos las primeras 4 plantas de clasificado y que de verdad hemos disminuido a partir de un trabajo social que no es solo nuestro, no es solo de la Intendencia, pero que se basó en eso, en los clasificadores de residuos, y los ciudadanos ya han dejado hace largo rato de decir que cuando hay basura fuera del contenedor la culpa es del clasificador. Además, yo les decía una digresión, ¿no? Sí. El domingo fueron los 77 años de la Unión de Fabricantes de Pastas. Y el día anterior había salido una columna en un diario, que no es El Observador, diciendo que quién sabe qué le habríamos dado a los clasificadores de residuos, que entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre no se los veía más en la calle. Que capaz que se les había pago. Y entonces yo les dije a los pasteros, como les dice la gente vulgarmente, bueno, les quiero decir que ustedes les pagaron, porque nosotros hicimos un convenio con ellos y hay 20 clasificadoras de residuos trabajando en fábricas de pastas y quieren incorporar a 20 más. Le pagó la Cámara de Industria, porque son los que pagan los salarios de los que están trabajando en las plantas de clasificado. Les pagaron las empresas de la construcción a partir del convenio que hicimos con la Cámara de la Construcción. Se han transformado en pequeños empresarios. Ayer en el CEDEL de Casaballe le entregábamos el certificado a uno que vendió su caballo, compró un vehículo, se registró, lo puso en condiciones y realiza levantes de generadores importantes de basura en un vehículo distinto. Bueno, todas estas cosas que eran las que estaban al inicio de la gestión y que ya hace más de medio año que ya no son parte de la preocupación. Ahora, a los montevideanos les sigue preocupando el tema de los residuos. ¿Cree que todavía no pasó un tiempo suficiente como para que se perciban esos cambios? No, pero le preocupa desde otro lugar, ¿eh? A ver. Es decir, nosotros hemos hecho encuestas específicamente sobre el tema de la limpieza, no nosotros, con la empresa que ganó la licitación. Sí, claro. Y en realidad, cuando uno le pregunta por la recolección de residuos, tiene un 46% de aprobación la recolección. O sea, la gente no dice que no pasa el recolector pasa. Sí. Pasa la limpieza en el entorno del contenedor, que los vecinos de Montevideo la pueden ver los domingos, los sábados. Los domingos hay una limpieza de las avenidas. Simultáneamente con eso hay un programa importante que es Tu Envase Sirve, que es que nosotros debemos clasificar, los que no tenemos contenedores separados, en nuestra casa y llevar eso
a un comercio cercano y depositarlo porque eso va para las plantas. ¿Qué dicen los ciudadanos de Montevideo encuestados? Primero, en cerca del 53% dice que su cuadra está limpia. Y cercano al 50% también que su barrio está limpio. Sin embargo, no es la misma proporción que dice que la ciudad está limpia. Entonces ahí hay un tema que hay que analizar y que tiene que ver con el tema de la comunicación. ¿Por qué si visualizás esto no lo visualizás igual para Montevideo? Ese es un tema que estamos abordando. Segundo tema, ¿quién es el responsable de que haya basura en el entorno del contenedor? Entonces dejó de ser el clasificador. El primero es lo que la gente llama el bolsero, es decir, la persona que saca para consumir en el momento, sí, que andan caminando en bicicleta. Y en segundo lugar, los vecinos de Montevideo dicen que los propios vecinos de Montevideo. Sí. Entonces aquí hay un tema educativo sobre el que tenemos que trabajar aún por el hecho de que te puedo asegurar que ha disminuido la basura en el entorno del contenedor, pero de una manera muy costosa para todos. Puede ser cierto que haya vecinos que tiran la basura al costado del contenedor, pero habitualmente eso pasa cuando el contenedor está lleno. Nadie se toma el trabajo en ir hasta el contenedor y no tirarla adentro, tirarla al lado de afuera. ¿Usted cree que sí? En algunos casos sí. A mí como montevideano me pasa de ir al contenedor y encontrarme con el contenedor lleno y basuras alrededor. Puede ser, pero en realidad... Uno siente esa impotencia de tener que dejarla fuera del contenedor. Bueno, creo que no es lo que pasa en la mayoría de los casos porque la recolección de residuos se cumple rigurosamente. En algunos casos donde se necesitan más contenedores. Puede haber algunos casos donde se necesitan más contenedores, de hecho los hay porque hay un relevamiento donde hay un tema vinculado con el uso del contenedor por parte de quienes no deben usar el contenedor. Es decir, el contenedor de residuos es para basura domiciliaria, claro. No es para que la panadería de al lado de tu casa lo ponga adentro del contenedor o el kiosco ponga la basura ahí. Pero eso también es responsabilidad entonces, de la Intendencia. La Intendencia ha estado... Sí, claro que es responsabilidad de la Intendencia. De los 30.000 comercios que tiene el departamento de Montevideo, hay solamente 13.000 que tienen contratado el sistema que hay que contratar, el servicio especial que hay que contratar. Por lo tanto, nosotros, cuando encontramos eso que te pasa a ti, o cuando encontramos bolsas que claramente son de comercios, claro, se realiza la investigación, se multa. Hoy estamos multando. Cuando nosotros discutimos con los clasificadores de residuos, porque muchos las dejaban al costado para que pasara el carro a retirarla, y bueno, en el caso del centro, donde al estar los contenedores cerrados no pueden hacer esto más, o si lo hacen queda mucho más en evidencia. En realidad nosotros le hemos explicado a los clasificadores que no es algo contra ellos, esto tiene que ver con que el comerciante tiene que contratar el servicio adecuado. Por lo tanto, la Intendencia sí está actuando sobre el comercio establecido que usa el contenedor domiciliario en vez de contratar el servicio especial. ¿El sistema de contenedores cerrados se va a extender a otros barrios? El sistema de contenedores cerrados tiene ahora que culminar de extenderse a toda la zona del municipio B, que no lo ha hecho aún, no ha llegado hasta Boulevard Artigas. Eso es lo que va a suceder en este periodo. Creo que la evaluación del nuevo sistema permitirá analizar para el futuro gobierno la posibilidad de avanzar más con el contenedor cerrado. Es un tema también... que es deseable eso? La verdad que a mí me parece que da mucho resultado, pero que implica también una tarea educativa permanente. Es decir, en la ciudad vieja ya estamos en mejores condiciones que lo que estábamos al inicio, también vinculado con esto que te digo, o sea, con esto de dónde tira. Te doy un ejemplo personal, ¿no? Estaba saliendo de la agencia que trabajaba con la Intendencia de Montevideo y el portero de al lado estaba dejando la bolsa afuera. Justo se encontró con usted. Y se encontró con suerte, no me reconoció enseguida. No, aparte no, porque ¿quién se va a imaginar que alguien le vaya a decir, ¿por qué está haciendo eso? Y el hombre se quedó así. Le costó darse cuenta quién era un rato, ¿eh? Sí. Aparte era las 9 de la noche y estaba oscuro, no era, claro, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que pasa es que es la basura que estoy sacando del edificio. Pero bueno, en vez de ponerla toda en una, tienen que bajar las bolsas de cada lugar y cada bolsa se mete aquí adentro, porque es un edificio de viviendas, no es un edificio de comercio, y se va metiendo de a una.
Eso es lo que hay que hacer. No dejar la bolsa grande. Tuvo que hacer docencia ahí con el portero. Sí, pero esa docencia se hizo también o sea, se le dejó en los edificios, claro. Se dejó un explicativo de qué había que hacer, se ha pasado, esto que yo digo, se ha detectado de dónde proviene, cuando hay, se ha intimado, o sea, hay una acción que es docente y que también aplica el punitivo municipal. ¿Y eso está teniendo resultado con los recolectores? Está teniendo resultado en la Ciudad Vieja, creo que es el primer lugar donde hoy se está viendo los resultados. Todavía en la zona del centro y Cordón hay quienes no son respetuosos de separar y colocar en el lugar adecuado. Esto lo vemos en las plantas de clasificado. Yo decía recién que tenemos 4 plantas, sí. Vamos por la 5ª planta que está construyéndose. En este periodo vamos a dejar 5 seguras. Pero para que el sistema funcione... Para que el sistema funcione, bueno, en realidad yo creo que lo deseable sería que los clasificadores de residuos, muchos que tienen muchas capacidades, se incorporaran al mundo del trabajo formal, que no es necesariamente el trabajo formal en la clasificación. Claro. Pero también hoy hay trabajo formal en la clasificación. Yo me comparo con Porto Alegre, que fue de las primeras que empezó con esta experiencia, y hoy Porto Alegre, me decía Fortunati, el intendente, tiene 17 plantas de clasificado en toda la ciudad. ¿Y acá tendría que ser cuánto? ¿20 se había dicho en un momento? Nosotros no estamos evaluando porque en la medida que hay clasificadores que se van insertando en otras áreas, y bien, es decir, no necesariamente todos tienen que ir a las plantas de clasificado, porque nosotros decimos que tenemos muchas propuestas que no son solo las plantas de clasificado. Claro. Pero en realidad estamos en el barrio 6 de diciembre, que ha dejado en gran parte de ser un asentamiento y va a culminar este periodo siendo un barrio totalmente con todos los servicios que tienen derecho los ciudadanos. Allí se está construyendo la 5ª planta y hay algunos otros proyectos vinculados con algunas plantas más grandes propuestas por los propios clasificadores que están en estudio. ¿Pero tendrían que ser 20 en total? El periodo, no está definido. No está definido el número. No está definido. Pero para cubrir digamos, toda la recolección, más o menos Pero la recolección, a ver... No la recolección, sino la recepción de esos residuos que se recolectan, ¿no? La recolección, si la recolección se hiciera como se hace en otros países, no son necesarias las plantas de clasificado. Creo que nosotros tenemos desde hace muchísimas décadas, como la tienen otras ciudades, por eso yo menciono Porto Alegre. Estuve en Rosario la semana pasada y estuvimos analizando la situación que tienen los clasificadores o cartoneros, como le dicen en Argentina, que todas las ciudades tienen. En todas han encontrado distintas soluciones, porque también no es igual la población en todos lados. Nosotros tenemos un censo muy a fondo que hizo el Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas, un sector que tiene hábito de abordar para este tipo de trabajos población en situación de pobreza, y por lo tanto tenemos claridad respecto a su situación socioeducativa, a sus expectativas de futuro, a cuántos en el hogar trabajan en esto, y esto es lo que nos permite definir diferentes estrategias. ¿Cuántas personas están trabajando en esa actividad? Están trabajando familias 2.500, núcleos familiares 2.500, pero personas en concreto 3.800. ¿Y eran cuántos Eso es lo que en el dice. comienzo del periodo? ¿Lo recuerda? Sí. Eran 5.500 familias las que figuraban en el registro de la Intendencia de Montevideo. ¿Registrados? Sí, registrados. Que sí que son muchas menos familias. Son menos de la mitad. ¿Por qué? Bueno, por eso digo que ha habido diversas estrategias, pero también hay un nivel de desocupación mucho menor. ¿Usted aspiraba a eliminar la circulación de carritos por la ciudad en el periodo? Nosotros trabajamos para disminuir sensiblemente, y creo que está entre los logros de la administración. Por eso relataba la anécdota del portero. No solo del portero, la anécdota de ese artículo periodístico que le llamaba la atención que veía circular menos, o que había visto en la campaña electoral circular menos. Hay algo que llama la atención, hablando de llamar la atención, o que me llama la atención a mí, y es que hay algunos servicios de la Intendencia, que son servicios básicos que debe brindar la Intendencia, que funcionan bien si se pagan horas extras. La recolección de residuos, por ejemplo. Cuando los trabajadores de residuos dicen, no hacemos horas extras, colapsa la ciudad. Eso dejó de pasar. ¿Cómo puede ser que un sistema
de recolección, que es un servicio básico de la ciudad, funcione en base a horas extras, que debe ser una excepción. No funciona más en base a horas extras. Eso es parte de haber abordado el plan director de limpieza. Justamente, junto con tener el equipamiento necesario, junto con la incorporación de los funcionarios necesarios para ese nuevo equipamiento, porque en la medida que incrementamos el sistema de contenedores, no todo Montevideo tenía contenedores cuando nosotros asumimos, y se extendió el sistema de contenedores, se compró los nuevos camiones levantacontenedores, lavacontenedores, bueno, en fin. No voy a ahondar en todo eso, costó $30 millones. Ese equipamiento, simultáneamente nos abocamos a reformular el sistema de trabajo, justamente para dejar de depender de las horas extras. Usted dice que si ahora entonces, el sindicato no hace horas extras, no hay problema con el servicio. No hay problema con el servicio. No hay. Primero que nada, hay funcionarios, los últimos funcionarios que fueron contratados, su régimen de trabajo no es de lunes a viernes. En realidad, cualquier administración puede modificar los horarios de trabajo, es decir, pero específicamente en los últimos llamados dice claramente que se le podrá marcar de lunes a domingo el horario de trabajo que la administración estime. Por lo tanto, no es con horas extras que cubrimos los fines de semana. Y el cubrir los fines de semana es dar respuesta a una nueva realidad. Porque en realidad hoy la mayor parte de los residuos, no digo que se produzcan, pero sí se depositan en los contenedores los fines de semana. Por lo tanto, el servicio que comienza a prestarse a las 10 de la noche del domingo, además del servicio Zona Limpia, que es el que limpia los fines de semana el entorno del contenedor, no se cumple con horas extras. Por lo tanto, este tema que para nosotros es muy importante, porque tiene un efecto muy importante. El lunes, al salir a trabajar, no encontrar la basura en el entorno del contenedor. ¿Había algún otro sector que funcionaba así? ¿Tránsito, por ejemplo? En el caso de tránsito es la misma situación. Ustedes vieron que tuvimos un conflicto de 17 días por este motivo. Es decir, los funcionarios que van ingresando no ingresan por el sistema de viáticos a trabajar los fines de semana, sino que está en su agenda de trabajo. O sea que también hay algunos aspectos que están vinculados con dar cuenta del nuevo funcionamiento de la ciudad, porque también las ciudades cambian de manera de funcionar. Nosotros tenemos hoy el doble de toneladas y el triple de volumen de limpieza que hace 8 años. Es decir, por suerte. Claro que sí. No es la suerte se busca. Sí, bueno, la suerte se busca. O sea, el haber mejorado las condiciones de vida es fruto de haber llevado adelante una política de disminución, me comprende las generales de la ley, totalmente, de disminución de la pobreza y la indigencia en este país. Hablando de tránsito, ¿es una percepción o es real que los inspectores de tránsito están ahora por la calle de Montevideo en esta época del año con una presencia más notoria? Eso sin duda debe ser una percepción, porque hay un mito urbano. Yo creo que hay 2 mitos urbanos. Hay muchos. Sí, hay muchos. Pero respecto al gobierno departamental, hay uno que dice que el 80% de los ingresos de la intendencia son para pagar salarios. Eso hace años que no existe, no sé si alguna vez existió, pero en este periodo del presupuesto de los montevideanos destinado a pagar salarios, 48%. Primer punto. Segundo punto, los inspectores de tránsito ponen multas porque cobran por cada multa que ponen. Eso también es un mito. Desde el año 97, yo hoy trataba de recordar, a raíz de una pregunta que me hizo otra persona, del 97 al 98 es que cuando se aprueba el sistema integrado de remuneraciones en la Junta Departamental, se topea las posibilidades de multa de los inspectores de tránsito. Así que no es verdad. Cobran un porcentaje, pero están topeados. Está topeado ese porcentaje, está absolutamente topeado por un grado salarial. No el porcentaje, está topeado la cantidad que puede percibir. Que recibe el trabajador. Sí, exactamente. La cantidad que percibe el trabajador por la colocación de multas. Así que no es verdad que son una... Pero eso es la cosa que se ha dicho. Podrían salir porque la Intendencia necesita poner multas en esa época, recaudar en esa época. No. A ver, si hay algo que nosotros necesitamos seguramente en el tránsito,
hay necesidad a veces de multar, pero no vinculado con el hecho de generar el ingreso, sino con el hecho de generar la conciencia. Por eso el Centro de Gestión de Movilidad, que estamos llamando a licitación en estos próximos días, hicimos la presentación del llamado, entre las cosas que va a evitar es el contacto entre el inspector y el automovilista que viola determinadas normas de tránsito. Es decir, las cámaras en la ciudad van a ser las que determinen las multas por fundamentalmente exceso de velocidad y cruce con la roja, que son de las cosas más habituales, que no tengo necesidad, me parece, de explicar a quienes están viendo el programa, y les pregunto si alguna vez a los que son conductores no tuvieron esa tentación, porque yo los he visto en 18 y Ejido, y de verdad no son suicidas solamente, es decir, atentan contra los peatones. Entonces, en realidad, el sentido que tiene el inspector de tránsito aplicando la normativa, que es parte de nuestras normas de convivencia, es lograr, es decir, que nuestros conductores respeten las normas. Y todavía estamos lejos. Hablando de tránsito, la ciudad tiene un problema y es el crecimiento del parque automotriz. Enorme. Impresionante en los últimos años. ¿Cómo se soluciona eso? El intento del corredor Garzón, no le voy a pedir que lo califique porque ya lo ha calificado mucha gente como un fracaso, incluso jerarcas de la Intendencia. Fui yo la primera. Por eso le voy a pedir porque ya está calificado. Pero digo, ¿cómo se sigue? ¿Para dónde tiene que ir la ciudad para solucionar ese problema? Si usted la pregunta inicial era cómo sentía, ¿no? Yo digo, en un 90% hemos cumplido. Creo que en lo que aún no hemos cumplido está vinculado, y así lo sienten los ciudadanos, y no es una sensación térmica, está vinculado con el tema del tránsito en la ciudad de Montevideo. Porque algunos ciudadanos quisiéramos tener un transporte aún mejor, pero entre el 46 y el 48% aprueba el transporte, porque ha mejorado, más allá de que nosotros consideramos que aún tenemos que dar más en el transporte de Montevideo, pero ha mejorado con la tarjeta, con la accesibilidad, es decir, hay una cantidad, con el conocimiento de los horarios, o sea, hay una cantidad de cosas logradas en este periodo, pero sin duda alguna que el corredor Garzón. El corredor Garzón era el inicio de un plan de movilidad que va mucho más allá de una obra física, porque en realidad la obra física no quedó mal. El problema es que la obra física se hace en función de agilitar el uso del transporte colectivo y tampoco entorpecer el resto del tránsito. Bueno, allí nosotros, yo tengo un amigo que dice que uno no aprende de los errores, yo creo que sí, y nosotros estudiamos mucho, es decir, cuáles eran las carencias que hubo en el corredor Garzón para no repetirlas en el corredor General Flores, que está ya en sus etapas finales. Pero sin duda alguna, el eje vertebrador de este departamento y del área metropolitana es Avenida Italia, a donde hay que poner 4 lupas para estudiar, cosa que se está haciendo en este momento, es decir, cuál es la solución allí. En realidad se está estudiando más que eso. Nosotros presentamos un proyecto al BID, a la luz justamente de toda esta experiencia, que se planteaba hacer el estudio de Avenida Italia, extender el estudio hasta el Pinar, o sea, mucho más allá de lo que inicialmente se había pensado con Avenida Italia, un proyecto para Beloni, el ensanche de Boulevard Artigas, las bicicletas públicas y el Centro de Gestión de la Movilidad. El BID nos lo aprobó, pero la Junta Departamental de Montevideo no tuvimos los votos. A pesar de que tiene mayoría el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tiene mayoría, pero no mayoría especial. Nosotros tenemos 17 y se necesitaba 21 votos. Faltaban 4 votos que tenían que venir de la oposición, que hubo uno solo y llegamos a 18 votos. Entonces, en ese sentido, es que estuvimos buscando cómo resolver lo más urgente. De hecho, la obra de Boulevard Artigas íbamos a perder el precio, que era muy ventajoso, y comenzamos la obra, y la obra va a buen ritmo y con muy buena calidad. Las bicicletas públicas también las financiamos con los recursos de todos los montevideanos,
Y si bien todavía no tienen el uso por parte de los montevideanos que hubiéramos querido, sí lo tiene por parte de los turistas. Claro. Y de hecho, en estos días que ha estado lleno de brasileros, es decir, tienen un uso que es muy importante para poner a la ciudad a tono en eso que es hoy, que es el primer destino turístico del país. Y lo de Belloni quedará para el próximo periodo, es una obra muy grande que requiere ya la realización del proyecto ejecutivo. Y el Centro de Gestión de la Movilidad, que para nosotros es vital porque es poder sincronizar los semáforos, no los del Corredor Garzón, los de todo Montevideo, utilizar el GPS que está en el transporte público, es decir, para tener una visión online y poder además generar en la ciudad avisos, es decir, respecto al pasaje del ómnibus o alguna cosa que esté trancada, o sea, es decir, utilizar la tecnología que se utiliza en otras partes aquí, eso es el Centro de Gestión de Movilidad que estamos haciendo, y logramos en un acuerdo con Corea, el actual embajador de Corea es especialista en tránsito y transporte, y nos ofreció, al poco tiempo de haber llegado, un fondo no reembolsable para el estudio de la masa de tránsito de Montevideo. Estuvieron los técnicos hace 15 días instalados, haciendo trabajo de campo. Bueno, estamos haciendo eso que requiere Montevideo, que efectivamente crece el parque automotor a una velocidad muy grande, tiene que ver con la situación país, pero nosotros necesitamos que las normas de convivencia el transporte público nos permitan. juega un rol fundamental, ¿no? Para que, digamos, que se difunda la utilización del transporte público. Que haya más gente que use el transporte público, y para eso necesitamos seguir mejorando el transporte público. Ir a la Ciudad Vieja en auto y dejarlo parado en la Rambla parece una cosa de loco. Sí, ¿no? o el requerimiento permanente que hay de nuevos estacionamientos para que esté justamente 6 u 8 horas, es decir, el ómnibus, el auto estacionado en el lugar. Es que es lento el transporte público, ¿no? Yo creo que aún es lento, y por eso nosotros tenemos que encontrar la manera de que haya vía rápida para el transporte público, pero que a su vez no se vea como una penalización para el transporte individual. Claro. Es decir, todos aprendemos alguna cosa. Yo al principio, cuando hablaba del plan de movilidad, hablaba de los ejemplos que he conocido de otras ciudades donde permanentemente te están machacando que es mucho mejor 40 personas adentro de un ómnibus que 40 vehículos con una sola persona, o sea, el espacio, ¿verdad?, que se ocupa de la ciudad, y por lo tanto la agilidad del tránsito es otra. Pero mucha gente sintió, y me lo hicieron saber, que yo estaba como condenando al que tenía el vehículo individual. Y no es una condena. Yo creo que el vehículo individual tiene otro sentido, tiene el sentido del aprovechamiento para la recreación, para el fin de semana. Es una discusión que no existe en ninguna gran ciudad del mundo. No existe en ninguna gran ciudad del mundo. Pero acá sí. Trabajar en auto y dejarlo parado 8 horas. Sí, claro. Acá sí. Y vaya si este es un tema. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la complicidad del automovilista, del que hoy viene a trabajar, y para eso necesitamos también la complicidad de las empresas de transporte, porque también las empresas de transporte viven de la venta de boletos, por lo tanto son los primeros interesados en que el transporte público sea motivante. Hay otra preocupación de los montevideanos y son las veredas. Están mal las veredas de Montevideo. ¿Están mejor que lo que estaban hace 5 años? Todo me dice que están mejor. Porque yo siento que están mejor cuando hemos invertido mucho dinero y hemos trabajado en eso. O sea, si no, dirías, tiré el dinero. Los montevideanos tiramos el dinero. Entonces, ¿cuál fue la planificación que realizó la Intendencia y los 8 municipios? Abordar primero las avenidas, que es por donde circulamos durante una buena parte del tiempo, son los espacios democráticos, ¿verdad? Las avenidas de la ciudad. Por lo tanto, se trabajó en 8 de octubre, está trabajando en Boulevard Artigas, se trabajó en 18 de julio. La vereda, que va más allá de la vereda, porque junto con la vereda, en todos esos lugares se generó la accesibilidad, las rampas necesarias. Garibaldi, que la verdad que ya ha sido levantada 3 veces, me da mucho dolor, que es algo que no hemos logrado, más allá que tenemos una institucionalidad
que coordina la obra en el espacio público, pero bueno... por las obras. Ahí está. Es decir, entonces hay un determinado momento que viene OCE, después viene la fibra óptica, después viene el edificio nuevo que se está construyendo y pide mayor potencia, y entonces 3 veces se levantó después que hicimos la obra de Garibaldi, para dar un ejemplo que conozco bastante. Entonces, después, lo que hicieron los municipios intimaron, no hubo una gran respuesta de los ciudadanos, porque la vereda es responsabilidad de los ciudadanos. Y hay un decreto departamental que nos permite que si el vecino, una vez intimado, no la realiza, hacerla a la intendencia. Pero necesita una inversión inicial. Claro. ¿Y se multa a los vecinos? Entonces, sí se multa. ¿Se está multando? Sí se está multando después que fue notificado. Sí. No notificamos todo Montevideo al mismo tiempo. Fuimos eligiendo, y cada municipio fue eligiendo zonas críticas para ir haciéndolo progresivamente y definir anualmente cuáles serán las obras que se van a hacer. $1 millón hemos gastado sin retorno. ¿Ah? Es esto, de esto estoy hablando. O sea, en aquellos lugares donde intimamos tuvimos un 30% de aceptación de la intimación y realización de la obra. El otro 70% dijo, bueno, que lo haga la intendencia y después me lo cobra en la contribución o que no lo haga nadie. O que no lo haga nadie. Entonces, es decir, esto implica una erogación muy importante, insisto, $1 millón sin retorno, es decir, puesto anualmente en algo que son los propios vecinos, o sea, es mucho dinero. Y desde este lugar nosotros pensamos que también ahí es importante cuando el vecino ve que se mejoró su espacio público, que se hizo con el dinero de todos nosotros. Los espacios públicos de Montevideo, que son muchos los nuevos y son muchos los reacondicionados, se han hecho con el dinero de todos nosotros. Entonces, si ese espacio que todos compartimos, ¿por qué si la vereda también es espacio público? Es decir, pero que depende de mí, es decir, no le pongo el cariño que tengo que ponerle. Y aquí también entonces es esto, es buscar, generar las campañas para que el vecino sienta que tiene una responsabilidad también, que no es solamente la vereda rota, es también ese pastito que crece, es decir, contra la puerta de mi casa, que no me siento responsable. Creo que es algo en lo que nosotros tenemos, como gobierno departamental, que trabajar profundamente en campañas, en estas campañas que hablen de querer la ciudad, de querer lo nuestro, que es como nos mostramos frente a los que nos visitan. ¿Por qué se cambió el estatus de los terrenos para el estadio de Peñarol y no para el proyecto de Jacksonville? Porque son 2 proyectos distintos. Sí, claro. Uno está habilitado, yo no cambié nada de la norma, es decir, la norma habilita a realizar instalaciones deportivas en la zona donde Peñarol solicitó hacerlo. ¿Pero no había que transformar no cambiaron de estatus rural a urbano? No cambió nada. No, en absoluto. O sea, la norma habilita. Por eso, cuando ellos vinieron a hacer la consulta, en realidad la consulta tuvo una rápida respuesta, porque en realidad sí estaba habilitado. La propuesta de Jacksonville tiene, con mucho respeto, porque tengo mucho respeto por el señor Dobat, con el que tuve realmente las posibilidades de conversar y discutir y entender los motivos por que él quería determinadas habilitaciones, pero efectivamente Montevideo tiene una decisión de no tener barrios privados. Eso es lo primero, y eso quizás fue la discusión más de fondo a lo largo de 3 periodos. Sí, con Zona América. No, es un proyecto que yo lo conocí estando en la Intendencia con Mariano Arana. Integré la comisión en aquel momento que evaluaba no es una negativa a Jacksonville, sino a los barrios privados dentro de la ciudad. A los barrios privados dentro de la ciudad, efectivamente. Y nosotros, y en particular personalmente, porque nosotros lo que le dijimos fue, acá tiene que haber una respuesta, no puede haber dilaciones. ¿Es sí o no? Y le dijimos, bueno, en realidad, primero, aquí hay un montón de obras que se han ido realizando en el interior que no han tenido, hay que regularizarlas, no han tenido todos los permisos. Tenemos que buscar generar un proceso de regularización de una serie de obras que se han ido haciendo. Y en segundo lugar, es decir, está claramente en un área que es de destino logístico, o sea, que tiene todas las posibilidades, igual, de tener un desarrollo que le reditúe. Esta fue la respuesta
que le dio la Comisión de Inversiones de la Intendencia y que personalmente quise también transmitir, porque es un emprendimiento, sin lugar a dudas, que que ha crecido enormemente a lo largo de todos estos años y le ha dado puestos de trabajo a muchísimos ciudadanos. Me quedan muchas preguntas y no tengo tiempo, pero se las hago y le pido respuestas rápidas. Eso es difícil. ¿Le gustaría seguir en la Intendencia y ser reelecta? ¿Le hubiese gustado? Hace un año y medio que entendí que esto no debía ser así. La respuesta es no. No, hace un año y medio que dije públicamente que no iba a ir por la reelección porque quería concentrarme en terminar el periodo en julio del año que viene. ¿Le sorprendió el llamado de Tabaré Vázquez, sí. La convocatoria de Tabaré Vázquez? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad yo había dicho muchas veces que quería llegar hasta julio y me sorprendió que le transmitiera a quien va a ser la ministra muy cortito, diciéndole, repite la dupla. Esas fueron esas fueron las palabras, y a su vez yo le dije a una persona, bueno, pero voy a llegar hasta julio, y dice, qué bien, le pusiste condiciones. No, dije, yo no puse ninguna condición de ningún tipo. Él me conocía lo suficiente como para saber que si había dicho esto, este era realmente lo que yo quería hacer, y por lo tanto la propuesta incluyó que yo me iba a incorporar cuando terminara el mandato. Todo eso me sorprendió porque en realidad, es decir, la futura ministra también tuvo que aceptar que no va a tener subsecretaria unos meses. ¿Le emociona esa decisión de Vázquez? La verdad que me encanta el tener que emprender nuevamente algo que comienza. Yo acepté ser intendenta porque había algo que comenzaba. Con toda esa discusión que hubo, ¿qué me motivó a decir que sí? El desafío de instalar los 8 municipios en Montevideo. Eso para mí era el sueño de 20 y pico de años que se cumplía. Cuando me tocó ser parte del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, es algo que habíamos también soñado desde otro lugar, programáticamente durante mucho tiempo, y me tocó aparte estar al frente de toda la primera etapa del plan de emergencia, el sueño del pibe. Y ahora nos toca la tarea del Sistema Nacional de Cuidados. Así que esas son cosas, ¿no? Cuando uno arranca una política, eso tiene un contenido fuerte de adrenalina. Te agradezco mucho por haber venido. No, gracias a ti.